Cuando Hal Sherburne lo vio, cuando vio que su hijo Dennis lo sacaba de una maltrecha caja de cartón que había ido a parar al fondo de uno de los aleros de la buhardilla, el horror y el desaliento le invadieron con tal fuerza que a punto estuvo de soltar un grito. Se llevó una mano a la boca, como para rechazarlo, y lo arregló fingiendo que tosía en el puño. Ni Terry ni Dennis le prestaron atención. Petey, en cambio, se dio la vuelta y le miró con fugaz curiosidad. «Mira qué hermoso», exclamó Dennis con respeto, un sentimiento que el propio Hal rara vez conseguía despertar ya en el muchacho. Dennis tenía 12 años. «¿Qué es?», quiso saber Petey, que miró otra vez a su padre antes de que los ojos se le fuesen de nuevo hacia el objeto que había hallado su hermano mayor. «¿Qué es, papá?» «Un mono, tonto», dijo Dennis. «¿Acaso no has visto nunca un mono?» «No le llames tonto a tu hermano», intervino Terry al momento. Estaba examinando una caja de cortinas. La que tenía en las manos estaba cubierta de hongos y la soltó enseguida. «¡Ah!». «¿Puedo quedármelo, papá?», preguntó Petey, que tenía 9 años. «¿Cómo? ¿Quedártelo?», gritó Dennis. «Soy yo quien lo ha encontrado». «Niños, por favor», dijo Terry. «Me está entrando dolor de cabeza». Hal apenas les oía. El mono que su hijo mayor tenía en las manos le miraba con ojos de apagado brillo y le sonreía con su vieja, conocida mueca, la misma que le había perseguido en sueños en su niñez, que no dejó de acosarle hasta sus... Afuera corrió una ráfaga de aire helado y 2 labios inmateriales hicieron sonar un breve silbido en el viejo, herrumbroso canalón del tejado. Petey se arrimó a su padre y los ojos se le fueron inquietos hacia el tosco techo del desván, donde eran visibles las cabezas de los clavos. «¿Qué ha sido eso, papá?», indagó el niño, cuando el silbido se apagó con un ronroneo gutural. «El viento», repuso Hal, los ojos todavía fijos en el mono. Los platillos que éste tenía en las manos, semejantes a medias lunas de latón, a la mortecina luz de la única bombilla, estaban inmóviles, separados por una distancia de quizás 1 palmo y medio. De forma maquinal, Hal añadió: «El viento sabe silbar, pero no llevar una tonada». Y dándose cuenta de que había repetido un dicho del tío Will, sintió un profundo estremecimiento. El sonido se repitió. El viento, alzándole del lago cristal, llegaba en largas rachas zumbantes y se colaba por el canalón. Ligeras corrientes de frío aire de octubre rozaron el rostro de Hal. ¡Santo Dios! Aquella buhardilla se parecía tanto al desván de la casa de Hartford, que era como retroceder 30 años, volver a la niñez. No quiero pensar en eso, pero, como es natural, no lograba pensar en otra cosa. Fue en el camaranchón donde encontré ese condenado mono, en la misma caja. Terry se había alejado, agachada a causa de la inclinación del techo, para examinar el contenido de un cajón de madera lleno de cachivaches. «No me gusta», determinó Petey, y buscó la mano de sus padres. «Que se lo quede Dennis si quiere. ¿Nos vamos, papá?» «¿Qué, cobarde? ¿Preocupado por los fantasmas?», apostrofó su hermano. «Dennis, esa boca», le reprendió Terry distraídamente. Acababa de encontrar una taza de delgadísima porcelana, de dibujo chino.
Esto es bonito. Hal vio que Dennis había encontrado la llave que, situada en la espalda del mono, servía para darle cuerda. El terror se abatió sobre él con alas negras. «¡Deja eso!», lo dijo con más viveza de lo que se proponía. Y antes de pensar en lo que hacía, le había arrancado el mono a Dennis de las manos. El niño se volvió hacia él y le miró sobresaltado. También Terry ladeó la cabeza para mirarle, y Petey alzó hacia él los ojos. Siguió un instante de silencio, durante el cual el viento repitió su silbido, esa vez muy bajo, como una invitación desagradable. «Es que probablemente esté roto», añadió Hal. Solía estar roto, salvo cuando se le antojaba no estarlo. «Bien, pero no hace falta dar tirones. Dennis, cállate». El niño parpadeó y por un instante pareció inquieto. Hacía tiempo que su padre no le hablaba con tanta dureza. No lo había hecho desde hacía 2 años, al perder su empleo en el National Aerodyne de California y trasladarse a Texas. Decidió dejar las cosas como estaban, por el momento. Volvió a la caja de cartón y siguió revolviendo en ella. Pero todo lo demás eran trastos viejos, juguetes rotos que perdían los muelles y el serrín. El silbido del viento, de pronto más recio, se había convertido en aullido. El desván comenzó a crujir suavemente, con un ruido como de pisadas. «¿Nos vamos, papá?», pidió Petey, cuidando de que solo su padre le oyera. «Sí», repuso Hal. «Vamos, Terry. Todavía no he terminado de...». «Te he dicho que nos íbamos». Fue ella quien esa vez le miró sobresaltada. Habían alquilado 2 habitaciones contiguas en un motel. A las 10 de esa noche, los niños dormían en su cuarto y Terry en la habitación del matrimonio. En el coche, volviendo de la casa de Casco, se había tomado 2 Valiums para impedir que los nervios le produjeran una migraña. Últimamente tomaba mucho Valium. Había empezado con eso por la época en la que la National Aerodyne despidió a Hal. En los últimos 2 años, él había estado trabajando en la Texas Instruments. El empleo le reportaba $4,000 menos por año, pero era un empleo. Le dijo a Terry que habían tenido suerte y ella se mostró de acuerdo. Montones de técnicos en informática estaban en ese momento en el paro, señaló él, y ella se mostró de acuerdo. Los alojamientos que la nueva empresa tenía en Arnett para los empleados, comentó Hal, no tenía nada que envidiarle a la casa de Fresno, y ella se mostró de acuerdo. Pero él pensó que toda aquella aquiescencia era mentira. Y además estaba perdiendo a Dennis. Se daba cuenta de que el niño se le escapaba, se sustraía prematuramente a su influencia. Hasta la vista, Dennis. Adiós, desconocido. Muy agradable haber compartido contigo este trayecto de tren. Terry le había expresado su sospecha de que el niño estaba fumando marihuana. A veces percibía el olor. Tienes que hablar con él, Hal. Y en esa ocasión, fue él quien se mostró de acuerdo. Sin embargo, aún no había hablado con Dennis. Dormidos los niños, dormida Terry, Hal entró en el cuarto de baño. Cerró con llave, se sentó en la taza del retrete, que tenía bajada la tapa, y se quedó mirando al mono. Detestaba su tacto, aquella sedosa piel color castaño, raída en algunos puntos, y detestaba su sonrisa. Le había dicho tío Will en cierta ocasión, pero no sonríe ni como un ser humano alguno. Su sonrisa era toda dientes, y si uno le daba cuerda al mono, los labios se movían y los dientes parecían crecer hasta convertirse en los de un vampiro. Los labios se movían y los platillos entrechocaban ruidosamente. Odioso mono.
Odioso mono de cuerda. Odioso, odioso. Lo dejó caer. Tenía trémulas las manos y lo dejó caer. La llave golpeó el embolsado al dar con el suelo con un ruido que pareció estrepitoso en el silencio. El mono se le quedó mirando con sus turbios ojos amarillentos, ojos de muñeco llenos de estúpido júbilo. Los platillos a punto de unirse, como si se dispusiera a atacar una marcha para alguna charanga infernal. En la parte inferior tenía marcado Made in Hong Kong. «No puedes estar aquí», susurró. «Te tiré al pozo cuando tenía 9 años». El mono le obsequió su sonrisa. Afuera, en la oscuridad, una negra ráfaga de viento sacudió el motel. Bill, el hermano de Hal, y Colette, su esposa, se reunieron con ellos al día siguiente en casa de tía Ida. ¿Nunca se te había ocurrido pensar que la muerte de un pariente es una forma aborrecible de estrechar lazos familiares?, le preguntó Bill con una insinuada sonrisa. Le había puesto Bill por el tío Will. Bill y Will, los campeones del rodeo. Solía decir el tío, revolviéndole el pelo al chiquillo. Era otro de sus dichos, como el de que el viento sabe silbar, pero no llevar una tonada. El tío Will había muerto 6 años atrás, y tía Ida había continuado viviendo en la casa, sola, hasta la semana anterior, cuando se la llevó una apoplejía. Fue muy repentino, dijo Bill al telefonear a Hal para participarle la noticia. Como si le constara aquello, como si le constara a alguien. Tía Ida había muerto sola. «Sí», respondió Hal. «Se me ha ocurrido pensarlo». Recorrieron juntos la casa, el hogar en que habían pasado su adolescencia. El padre, un marino mercante, había desaparecido así, sin más, como borrado de la faz de la tierra, cuando ellos eran muy pequeños. Bill aseguraba acordarse de él vagamente, pero Hal no guardaba de su padre el menor recuerdo. La madre había muerto cuando Bill contaba 10 años y Hal 8. Tía Ida fue a buscarlos a Hanford y se los trajo en un autobús de la línea Greyhound. Y en aquella casa habían crecido y de ella salieron para ingresar en la universidad. Era el hogar que añoraban. Bill se había quedado con Mayne y ejercía el derecho en Portland, donde disponía de una buena clientela. Hal vio que Petey se había alejado hacia el lado este de la finca, donde crecían las zarzamoras en endiablada maraña. «Petey, no te acerques ahí», le gritó. El niño se volvió con expresión inquisitiva. Hal sintió una oleada del elemental amor que Petey le inspiraba y pensó nuevamente en el mono. «¿Por qué, papá?». La respuesta se la dio Bill. «El viejo pozo queda por ese lado. Que me aspen si sé dónde. Pero tu padre tiene razón. Petey, no conviene andar por ahí. Te podrías hacer mucho daño con las zarzas. ¿No es eso, Hal?». «Eso mismo», respondió él maquilantemente. Petey se apartó de allí, sin tan siquiera girar la cabeza, y echó a caminar, terraplén abajo, hacia la playita donde Dennis jugaba a hacer cabrillas. Hal tuvo la sensación de que un nudo se le aflojaba en el pecho. Si Bill había olvidado dónde se encontraba el viejo pozo, Hal se encaminó hacia allí sin vacilar, a la caída de la tarde, abriéndose paso con el hombro entre los zarzales que se le prendían en la chaqueta de franela y le buscaban los ojos. Llegando a su punto de destino, se detuvo, respirando afanosamente, y clavó los ojos en las podridas, alabeadas tablas que cubrían la boca. Tras un breve debate interior, se arrodilló. Las rodillas le chasquearon con un doble estampido y apartó 2 de los mederos.
Desde el fondo de aquella garganta húmeda, forrada de piedras, le miró muy grandes los ojos, contraída la boca, el rostro de un ahogado. Se le escapó un gemido. No sonó muy fuerte, salvo en su corazón. Allí había sido estruendoso. La cara que flotaba en el agua oscura era la suya. No era, como creyó durante un instante, la del mono. Estaba temblando, temblando todo él. Lo tiré al pozo, Dios mío, no permitas que pierda la razón. Lo tiré al pozo. El pozo se había secado el verano en que murió Johnny Maccabee, cuando Bill y Hal llevaban un año viviendo con los tíos. Tío Will pidió un préstamo en el banco para hacer excavar un pozo artesiano, y las zarzas rodearon el otro, el viejo, el pozo seco. Solo que el agua volvió, como había vuelto el mono. Esa vez le fue imposible contener el recuerdo. Sentado allí, impotente, Hal dejó que se acercase y trató de deslizarse con él, como quien, subido en una tabla de surf, en una ola gigantesca, trata de avanzar con ella, sabiendo que si cae, resultará aplastado, en la esperanza de que la onda se disuelva. Se había internado allí con el mono a finales de aquel verano. El olor de las moras, que ya habían brotado, era intenso, sofocante. Nadie se acercaba a recolectarlas, excepto tía Ida, que a veces, orillando el zarzal, recogía en el delantal el equivalente de un cuenco. Así pues, en el interior, las moras habían madurado en exceso, y algunas, pudriéndose, rezumaban una sustancia blanca y espesa, como pus, y abajo, entre la alta hierba, los grillos repetían enloquecedoramente su canto infinito. Cri, cri, cri. Las espinas se le clavaban, le punteaban de sangre las mejillas y los brazos desnudos. No hizo esfuerzo alguno por evitar su aguijonazo. Le dominaba un terror ciego, tan ciego que estuvo a un paso de caer sobre la podrida tablazón que cubría la boca del pozo, a un paso, quizá, de caer a su cenagoso tondo. 10 metros más abajo. Lanzó al aire los brazos, buscando equilibrio, y nuevas espinas se le hincaron en ellos. Era ese el recuerdo que le había movido a llamar a Petey con viveza. Eso sucedía el día que murió Johnny Maccabee, su mejor amigo, subiendo los peldaños que daban acceso a la casa elevada que tenía en un árbol del patio trasero. Habían pasado allí largas horas aquel verano, jugando a piratas que avisoraban imaginarios galeones en el lago, y quitando los tapabocas a los cañones y arrizando las rastreras. ¿Qué sería eso? Se preparaban para el abordaje. Subía Johnny a la casa del árbol, como hiciera antes 1,000,000 de veces, cuando el peldaño que tocaba a la trampilla se le quedó en las manos, y Johnny cayó de una altura de 10 metros y se desnucó. Y todo por culpa del mono, del odioso, del maldito mono. Cuando sonó el teléfono, cuando tía Ida abrió muy grande la boca para luego formar con ella una O de horror ante la noticia que le daba su amiga Millie, la del final de la calle, y cuando le dijo: «Sal al porche, Hal, que he de anunciarte algo muy triste». Él, enfermo de espanto, pensó: «¿El mono? ¿Qué habrá hecho esta vez el mono?». El día que arrojó el mono al pozo, no vio su cara atrapada en el fondo, solo los adoquines que lo empedraban y el fango, húmedo y pestilente. Se volvió hacia el muñeco, que yacía en la hierba hirsuta, sobre la maraña de zarzamoras, los platillos inmóviles, los dientes asomando enormes por los labios entreabiertos, la piel cubierta de clapas y raídos.
vidriosos los amarillentos ojos y siseo. «Te odio». Al empuñar su cuerpo asqueroso, sintió el crujido de la velluda piel, y cuando lo alzó entre sí, el mono le sonrió en la cara. «Anda, atrévete», le retó, rompiendo a llorar por primera vez aquel día, y lo zarandeó. Los platillos temblaron ligerísimamente. El mono estropeaba todo lo bueno, todo. «Adelante, toca, toca». El mono se limitaba a sonreír. «Vamos, a sonar los platillos», gritó con voz histérica. «¡Cobarde! ¡Gallina! ¡Hazlos sonar!». «¿A que no? ¿A que no te atreves?». Aquellos ojos pardos, aquella desbocada sonrisa de júbilo. Entonces, loco de pesar y de miedo, lo arrojó al pozo. Lo vio dar una vuelta en su caída, en una acrobacia simiesca, y el sol arrancó un último destello a sus platillos. Cayó al fondo con un golpe sordo que debió disparar su mecanismo, pues los platillos se pusieron a entrechocar de pronto. Su golpeteo metálico, sostenido, maquinal, se elevó reverberante y agónico en la pétrea garganta del pozo muerto. «Yang, yang, yang, yang». Se llevó las manos a la boca y por un instante le pareció verlo allí abajo, quizá producto solo de la imaginación, tendido en el fango, los ojos clavados en la circunferencia de su carita de niño, asomada al borde del pozo, como para no olvidarla jamás, los labios dilatándose y contrayéndose en una sonrisa dentada, los platillos entrechocando, convertido en un falso mono de cuerda. «Yang, yang, yang, yang». ¿Quién ha muerto? «Yang, yang, yang, yang». ¿Será John Maccabee? Volando en el aire claro de las vacaciones estivales, ejecutando su propio salto mortal, muy abiertos los ojos, con el rajado peldaño todavía en las manos, camino del suelo, que golpea con un único, amargo chasquido y donde le escapa la sangre por la nariz, por la boca, por los ojos tan abiertos. ¿Ese es Johnny, Hal? ¿O eres tú? Gimiendo, Hal cubrió con las tablas el agujero. Se había clavado astillas en los dedos, sin que le importara, sin que tan siquiera se diese cuenta de ello hasta más tarde. Y aun con eso, aún tapado por las tablas, seguía oyéndolo, ahora asordinado, y en cierto modo todavía peor precisamente por eso. Estaba allí abajo, en la pétrea oscuridad, entrechocando los platillos, sacudiendo su repulsivo cuerpo, mientras el sonido ascendía como los que se perciben en sueños. Yang, 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 yang. ¿Quién ha muerto esta vez? Salió impetuosamente del zarzal, luchando con la maraña de sus tallos. Las púas le abrieron en la cara nuevos arañazos que sangraban profusamente, y se le prendieron bardanas en los dobladillos de los tejanos, y cayó una vez cuán largo era, con los oídos zumbándole todavía, como si el mono le hubiera seguido. Tío Will le encontró más tarde en el garage, sentado en un viejo neumático y llorando, y pensó que las lágrimas se debían a la muerte de su amigo. Y así era, pero también había llorado de tardío terror. Al mono lo había tirado al pozo por la tarde, al anochecer, conforme el crepúsculo se deslizaba por un espejante manto de niebla baja. Un coche que circulaba muy deprisa, para tan poca visibilidad, atropelló en la carretera al gato rabón de tía Hilda y siguió su camino sin detenerse. Encontraron tripas por todas partes y Bill vomitó, pero Hal se limitó a volver la cara, pálida e inmóvil,
oyendo los sollozos de tía Ida. Aquello, sumado a la noticia de lo ocurrido al chico de los Maccabi, le había causado una crisis de llanto semi-histérico que a tío Will le costó casi 2 horas calmar, como si llegasen de una distancia de kilómetros. Tenía el corazón exultante, de un frío gozo. No le había tocado a él el turno, sino al gato rabón de tía Ida. No a él, ni a su hermano Bill, ni a su tío Will, los 2 campeones del rodeo. Y, entre tanto, el mono había desaparecido. Estaba en el fondo del pozo, y un viejo gato rabón, con garrapatas en las orejas, no resultaba un precio demasiado alto. Con eso, si el mono quería tocar sus endemoniados platillos, que lo hiciera. Le oirían los escarabajos, los oscuros bichos y las sabandijas que anidaban en la garganta empedrada del pozo. Se pudriría allí abajo. Sus malditos resortes, sus ruedas y sus muelles se oxidarían en el fondo del pozo. Se quedaría allí, en el fango. Las arañas le tejarían un sudario. Pero había vuelto. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.